Muy buenos días a todos, pero que muy buenos días a todos y bienvenidos a mi canal Runina. Bienvenidos chicos a la parte número 16 de Pokémon Edición Rojo. Ahora, este capítulo es para la líder Misty, la líder de gimnasio de Ciudad Celeste. Vamos a combatir contra ella, ¿vale? Sin piedad. He leveleado un poco a mis Pokémon, ¿vale? Así que... Pantera Rosa está a nivel 17 y Cookie está a nivel 20. Pantera Rosa estaba a nivel 7, lo he subido a nivel 17, ¿vale? 10 niveles más. Y he aprendido transformación. Y Cookie lo he subido 2 niveles más, ¿vale? De 18 a 20, ¿vale? Vamos a poner a Pantera Rosa primero porque pega más. Aunque esté a menos nivel que nuestro querido Gangsta. Ya que es el legendario, obviamente. Vamos a comprar unas pociones porque creo que la vamos a necesitar. ¿Qué hago comprando yo Pokéball? Que voy a capturar un legendario más. Vamos a comprar 4, que puede ser importante a la hora de luchar contra el líder de gimnasio. Y también tengo que deciros que voy a luchar primero contra las personas que hay en el gimnasio y después curo. Y después, a continuación, lucharé contra el líder Misty, ¿vale? Este es el gimnasio. Líder de gimnasio de Pokémon de Ciudad Celeste, Misty. La sirena distorsionada. ¿Por qué eres distorsionada? ¿Alguien me nos puede explicar? Vale, vamos a ver esto. Líder de gimnasio de Pokémon de Ciudad Celeste, Misty. Entrenadores ganadores, Gary. Oh yeah, ha ganado Gary. Hola, posible campeón. Un consejo. La líder Misty es profesional y usa Pokémon acuáticos. Puedes absorber toda su agua con los Pokémon del tipo planta o atraparlos con electricidad. Vale, ok. Vamos a luchar primero con los entrenadores. Ya veo que están nadando en el agua tranquilamente. Pero vamos, Splash. Soy el primero al ataque. Vamos a sacar la primera Pantera Rosa. A Crew no lo vamos a utilizar en este gimnasio ya que si lo sacamos obviamente va a morir. Porque tiene esa picadura y aunque lo cambiemos perderíamos muchos peces ya que veis está a nivel 16. Aunque con Pantera Rosa no creo que pierda muchos ya que es legendario, etcétera, etcétera. Es tipo psíquico y Cookie es tipo volador y los demás es tipo roca y fuego, con lo cual no voy a poder luchar con ellos en este gimnasio porque... sobre todo con el líder Misty que utiliza algo de tipo agua y me lo echa a barrer vientos. Así que vamos con Pantera Rosa y Cookie. Me saco un Shellder. Cuidado con este Shellder que puede tener refugio. Y puede ser un problemilla. Un problemilla. Sí, tiene refugio obviamente. Y vamos con Destructor otra vez. No nos quita mucho, la verdad es que estoy en nivel 17. Destructor. Y después de este gimnasio, si me lo paso obviamente, ya nos vamos otra vez a aventura en otras rutas. Así que prepararos la mochila, entrenadores, que nos vamos. Si nos pasamos este gimnasio, claro. Nivel 18, ¿vale? No puede ser. Vale. Vamos con esta. Ok. ¿Soy demasiado buena para ti? Misty puede esperar. No, no va a esperar. Voy a luchar contra ella inmediatamente. Te voy a destripar. Es broma. Vale, tiene un Pokémon. Supongo que va a estar a nivel 19. Sí, 19. Así que hay que tener cuidado con nada de Goldie. Que puede tener. No digo que tenga, pero puede tener. Vale, empezamos bien con un ataque crítico. Lo hace un látigo. Con un destructor. Mal otro crítico, vale, muy bien. Si dejas de hacer críticos, pues todo perfecto. Pero como la vida no es así, como la vida no hay que hacer tantos críticos para vivir, pues nos morimos aquí. Vale, vamos a curar. Salimos del gimnasio un momentito para curar. Vale, vamos a curar. Curamos y vamos a contra el líder Misty, que ya digo que es bastante difícil. Muy difícil. Bueno, si no sería tan difícil si tuviera un Pokémon de tipo eléctrico o de planta. Pero como no lo tengo, pues me jodo. Así que vamos, solo puedo utilizar a Cookie y a... A ver, espera. Voy a utilizar primero... Si voy a utilizar primero a Cookie... Es porque tiene un Staryu. Y ese Staryu
Y Cookie puede atacarle bien a ese Staryu y después sacar a Pantera Rosa, porque el Starmie que tiene es muy defensivo y Pantera Rosa tiene un buen ataque y puede hacer que le baje mucho más que lo haría Cookie. Y si utilizamos a Staryu, si utilizamos a Pantera Rosa primero contra Staryu, a ver si me explico, bajaría mucho su DPS, con lo cual nos dejaría con una desventaja de usar pociones y mierdas, ¿vale? Así que vamos, hola, tú eres nuevo por aquí. Los entrenadores profesionales deben tener una estrategia para sus Pokémon. ¿Qué táctica sigues tú para atrapar a los Pokémon? Mi táctica es la ofensiva total con los Pokémon de tipo agua. Vale, ahora empezamos el combate por nuestra segunda medalla de gimnasio. Me encanta la música. Vamos, ataque rápido. A ver cuánto le quito. Le quito bastante. Vale. Creo que le quito más que... No, Pantera Rosa. Ay, ataque críticos. ¿Lo veis? Cookie tiene muy mala defensa. Vale, perfecto. Vale. Ataque rápido. Y ahora vamos a cambiar. A ver si va a ser... Bueno, muy fácil no va a ser, porque Starmie es el más complicadete. Así que vamos a sacar a Pantera Rosa. Vamos, Cookie, vuelve. Y Pantera Rosa, ve lo que le quito con Destructor. Si le quito un poco con Destructor, voy a tener que utilizar Transformación. Defensa X. Uy, su defensa ha crecido mucho. Vale, voy a utilizar Transformación. Voy a utilizar Transformación, a ver qué tal. Vale, al menos soy tipo agua y no me dará mucho daño el rayo burbuja, etcétera. Vamos a ver, rayo burbuja. Vale, creo que le quito un poco más. Vale, creo que podemos ganar. Vamos, rayo burbuja. Ataque crítico, bien. Vale, ataque crítico, otro más. Qué suerte tengo hoy. Vale, ¿cuántos ataques críticos hay aquí? Por favor. La abominación ya. Vamos a ganar. Rayo burbuja. Le queda un PS. Vamos, Pantera Rosa. ¿No me quedan PPs? ¿Cómo que no? Pistola agua. Supongo que le ganaré. ¡Sí! Campeones de este gimnasio. Hemos derrotado al líder Misty. Y al nivel 19. Vale, hemos vencido al líder Misty. ¡Wow! Eres demasiado. Muy bien. Toma la medalla cascada para que lo sepan todos los que me ganaste. Vale. La medalla cascada obligará a todos los Pokémon por debajo del nivel 30 a obedecer, incluidos los de forasteros, y podrás usar cortar siempre que quieras. Puedes cortar pequeños arbustos para abrir nuevos caminos, y te daré mi MT favorita. Vale, hemos obtenido la MT11, que no sé lo que es, y se gira. LOL. Vale, vámonos y vamos a dejar hoy aquí la parte, ¿vale? Bueno, primero voy a curar y la dejamos ya en el centro Pokémon. Y ya, como veis, el próximo episodio ya será un poco más de aventura y de exploración de... No sé si me toca la parte de la derecha de la ciudad o la de abajo, no estoy muy seguro. Creo que es la de abajo, para ir a Ciudad Carmín. Sí, creo que es Ciudad Carmín, ¿vale? Así que... vamos a ponernos aquí. Y muy buenos días... Bueno, muy buenos días, Runeina, por favor, no digas muy buenos días, que vamos a terminar. Bueno... Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo, dale a like, suscribiros y hasta la próxima. ¡Owarimazo!